Hola, hola. En esta oportunidad vamos a presentar un formato del informe de investigación Eureka 2024 en el área de indagación científica experimental. Estamos apreciando la carátula del proyecto, del informe del proyecto de investigación. Va el título bien centrado, los datos de los estudiantes, también del asesor, asesora, del profesor y de la institución educativa. Segundo, tenemos nuestro índice, en la cual se escribirá al finalizar el proyecto de investigación. En él irá resumen, la introducción y en el capítulo 1 la problematización, en la cual observaremos la pregunta de indagación, la hipótesis, sus objetivos generales específicos, así como sus antecedentes del problema, referente al tema que se está trabajando. Ahí van los subtemas 1.41, capítulo 2, el diseño, procedimiento para la obtención de datos, sus medidas de seguridad, materiales, herramientas, instrumentos, el tiempo empleado, los conocimientos científicos. En el capítulo 3, los datos e información obtenida, las tablas, los gráficos. En el capítulo 4, el análisis de datos e información, como también la contrastación de hipótesis, las conclusiones. En el capítulo 5, la evaluación con sus referencias bibliográficas, anexos, como punto final. Continuamos. En este resumen nos dice ya el Ministerio de Educación que tiene que estar elaborado como máximo con 250 palabras a un solo espacio. Es una representación breve de todo el contenido de su informe, de su proyecto. Ahí va título, autores, resumen muy conciso, palabras claves, la introducción y los capítulos en la cual se desarrollará este proyecto de investigación. De la misma manera, no olvidar que una de las conclusiones es de la hipótesis, la primera. Recomendaciones respectivas con sus referencias bibliográficas las más resaltantes. En la introducción nos dice que es la importancia del proyecto de concordancia con prioridades y planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. Acá pues es un resumen de estos conocimientos científicos y a la vez está dada, también se va a mencionar, muy importante, los antecedentes relacionados con el problema o la pregunta de indagación. Es una sola página y vamos a observar como siguiente punto el capítulo 1, la problematización. Antes de escribir el problema de la investigación, se tiene que anotar una breve importancia de lo que trata, por qué es que usted está eligiendo este problema, esta investigación. Su respectiva hipótesis siempre es causa y efecto, con sus variables independiente, dependiente, interviniente. Los objetivos de la indagación, el objetivo general, los objetivos específicos recomienda que sean 2, en la cual ellos van a darse para cumplirse el primer objetivo general. En los antecedentes del problema, muy importante, en la cual se va a escribir el título y su contenido que debe ser parafraseado. Acá nos está dando, acá hay un link en la cual está con el formato APA de la última edición de este año 2024. Ahí pues en este parafraseado usted va a anotar cuál es el apellido del autor, el año de publicación de ese libro. Aproximadamente nos dice es una página, ¿no? Y puede ir una o dos imágenes. Esto es según el tema, los antecedentes. Acá vamos a ver en este link, vamos a abrirlo. Acá yo ya lo tengo abierto. En lo que vamos a observar la guía de las normas APA. Es muy importante, muy necesario también para toda investigación. Nos dan ese formato de redacción. Podemos observar
cómo se elabora la estructura de un resumen, de referencias, de notas, de tablas. Y lo que nos corresponde, nosotros vamos acá a lo que es las citas parafraseadas. Podemos ver cuál es la utilidad de las citas y a la vez cómo se elaboran. Vamos bajando, vamos a observar ahí varios ejemplos usted tiene. Por ejemplo, acá vemos uno de la que nos dice cita con menos de 40 palabras, en la cual se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Muy importante este formato APA, en la que también vamos a ver citas, tablas, usted cómo va a mencionarlas, y tenemos las referencias que son diferentes a las referencias bibliográficas, muy importante para la investigación. Igual también si usted va a insertar algunas páginas web, ahí le está dando esa información. Continuamos. Seguimos. Entonces, por ejemplo, acá es un subtítulo. Si el problema de investigación trató sobre el COVID, entonces será pues COVID en el Perú, un subtítulo, todo lo referente con sus respectivas citas bibliográficas, de dónde se obtuvo ese contenido, esa información científica. También puede ir otro subtítulo como cuáles son las causas, las consecuencias del COVID y así sucesivamente, referente todo a su tema. Luego viene la definición de términos básicos. Te piden unas 5 palabras o quizá un poquito menos sobre las variables con su concepto. Por ejemplo, COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada y por qué el virus, etcétera, etcétera. Y acá puede ir otra variable con su respectivo concepto. Seguimos. Llegamos ya al capítulo 2 del diseño. No olvidar que esta viene a ser un formato de la indagación científica experimental. Entonces, pues para ello, lo que se ha trabajado en este proyecto es obtener datos y poder contrastar con la hipótesis. Con las encuestas de los estudiantes, esto puede ser de estudiantes, puede ser de otras poblaciones, pueden ser también entrevistas. Entonces usted acá va a realizar el procedimiento, va a escribir el procedimiento que realizó. Por ejemplo, el día 8 de mayo del presente año se envió una encuesta por medio de un link a los grupos del turno puede ser también forma presencial, a quienes se les han enviado, cuáles han sido las respuestas, la cantidad de encuestados. También se elaboró un experimento de reproducción de microorganismos. ¿Cuáles son los procedimientos que usted va a realizar? Continuamos, viene el control también de variables de escribir. Por ejemplo, encuestas a los estudiantes de la IE. Los estudiantes respondieron a las encuestas en sus hogares, en sus casas, o también puede ser en el colegio. Y el experimento, ¿no?, sobre microorganismos relacionado a lo que es el COVID. Ese es un ejemplo, ¿no? Y las medidas de seguridad, si es menor de edad, un adulto, apoyo de un adulto, o también utilización de guantes, etc. Los materiales que se va a realizar, se va a necesitar las encuestas a los estudiantes, a ver, por ejemplo, formularios Google Form, Excel, Word, celular, computadora y otros. Experimentos, todos los demás, experimentos de reproducción de microorganismos, los vasos de plástico. Es decir, acá usted va a anotar lo que va a necesitar. El tiempo empleado. 1 en las encuestas. Si usted elaboró encuestas, entrevista, entonces cuánto puede ser días, semanas, meses, según la investigación. Si realizó un experimento, también según la cantidad del tiempo, ¿no?, los días. Puede ir también en una tabla. Los conocimientos científicos, también describir, por ejemplo, cómo fue el apoyo que tuvo, con qué programas,
la sugerencia también que fue de un video que pudo observar para realizar ese experimento, siempre para comprobar su hipótesis. Ahora tenemos los datos e información obtenida. ¿De dónde? Del capítulo 2 de su experimento. Estos vienen a ser cualitativos o cuantitativos, que van a estar organizados en tablas, en gráficos u otros. Cada tabla tiene que tener pues sus respectivos gráficos. Ahí vemos que siempre debe tener su título y tenemos nosotros las preguntas. Si usted tiene 3, 4 preguntas, entonces tiene que colocar también sus gráficos. Está un poquito más abajito, yo solamente he puesto uno, ¿no? Gráfico puede ser de barras o circular. Siempre debe tener un título, debe estar muy específico. Y pasamos al análisis de datos e información. Acá se va a presentar la explicación de los resultados de la comparación de los datos obtenidos entre sí, contrastados con la hipótesis e información científica. Menciona si la hipótesis resultó válida o refutada. En sí viene a ser la lectura de los gráficos, ¿no? Y también se va a presentar, nos dice, las conclusiones. En esta primera parte es el análisis. Se escriben los resultados de cada pregunta. Por ejemplo, de las encuestas. El 100% de encuestados conocen que ¿qué es el COVID-19? Y el 82% de estudiantes le ha afectado esta enfermedad. Entonces, eso es según qué, según su gráfico, según su lectura. ¿Y de dónde hemos obtenido ese gráfico? De las encuestas. En este caso, se han sido encuestas. Pasamos al siguiente, ahí está del experimento igualmente, ¿no? Se ha podido verificar la rápida reproducción de microorganismos frente a un medio propicio. Entonces eso es lo que realizó el grupo. Son ejemplos, este ya lo tiene que hacer según su tema. ¿Y cómo contrasta la hipótesis? Con la experimentación, investigación, lo que realizó y sus datos obtenidos, con las encuestas. Entonces, en su conclusión, la primera será 4.5, la primera encuesta será de la hipótesis. Si su hipótesis es afirmativa o negativa, o sea, si es verdadera o falsa. Este proyecto será beneficioso, eso puede ser otra conclusión. Vamos pasando entonces, ya llegando a la final, en la evaluación va a sustentar sobre la base de conocimientos científicos. No, ahí va ya sobre, menciona si permitieron demostrar la hipótesis, lograr el objetivo. Ahí en la evaluación. Y tenemos también ya nuestras referencias bibliográficas. Esto ya hemos explicado anteriormente, se dan por orden alfabético y en el formato APA de la última edición. Ese es un ejemplo y por orden alfabético, y continuamos con los anexos. Acá en los anexos es muy importante porque va a colocar dibujos, algunos gráficos y las fotos de los materiales, de los integrantes del grupo que están elaborando la investigación, y siempre se coloca escribir la fecha, ¿no?, que se ha tomado la foto. También no olvidar las fuentes si usted ha considerado otros anexos. Acá pues menciona pues, ¿no?, que estas encuestas puede usted tomar también así, mostrando la encuesta, mostrando resultados, los materiales, ¿no? Y terminamos. En sí son 25 páginas como máximo. Nos dicen que estas páginas tienen que ya incluirse, ¿qué? Incluirse las tablas, los gráficos. Bueno, entonces este es un formato de proyecto de investigación científica experimental. Siempre, bueno, sabemos que la investigación es muy importante y siempre trabajando para poder nosotros cumplir nuestros objetivos. Gracias y hasta pronto.